supo el rey don Alonso estando en Toro, como el rey don Fernando había puesto el cerco a Burgos, y partió de Toro con toda su hueste para ir en socorro, y fue por Arévalo y estuvo allí algunos días, y de allí salieron un día el conde de Faro y don Álvaro su hermano, portugueses, con cierta gente de caballos, y jovieron batalla con el conde de Cifuentes, con el cual se encontraron, que era la parte del rey don Fernando, y pelearon, y fue desbaratado el conde de Cifuentes y su gente, y los portugueses volvieron a Arévalo con victoria. Y después de esto partió el rey don Alonso de Arévalo, y con él el marqués de Villena, maestre de Santiago y duque de Trujillo, que todos llamaban, y el arzobispo de Toledo, y otros muchos caballeros para ir a Peñafiel, y supo que el conde de Benavente don Pedro Pimentel, estaba en una villa suya que llamaban Baltanás, que es llana y estaba toda barreada de tapias para según el tiempo, y fue sobre él, y cercóle la villa, y combatióla, y tomóla, y entonces por la parte que el marqués de Villena combatía. Y prendieron al conde de Benavente, el cual salió a pie fuera de la villa a besar la mano al rey, y se la dio, y el rey durmió allí aquella noche, y otro día llevó consigo al conde preso, el cual le dio en rehenes por sí por ser suelto 3 o 4 villas, y a su hijo don Luis. Y las villas fueron Portillo, y Villalba, y Mayorga, y el rey fue de allí a Peñafiel, que es del conde de Ureña, que estaba por él, y no osó den de pasar a socorrer a Burgos, porque supo de los grandes favores y grandes gentes que se allegaban y recrecían a el rey don Fernando. Y volvióse a Arévalo, y dende a Toro y Zamora, y por allí Ribera de Duero hacia su estado, y hacia Cantalapiedra que estaba por él, y quitó a García de Melo que la tenía, y puso por alcaide a Alonso Pérez de Vivero, fijo, o nieto del contador que mató al maestre don Álvaro de Luna, y a este la tomó después el rey don Fernando. De a prisión del conde de Benavente y rehenes que en el dicho viaje acaecieron, muy gran sospecha se causó y publicó diciendo que era todo hechizo, y que el conde como era muy sagaz y discreto, conoció el tiempo, y quiso mañosamente contentar a ambas partes, de lo cual después se le siguió mucho provecho. Lo interior de su interior él lo supo. De Burgos. Tuvo el rey don Fernando cercado el castillo de Burgos 8 o 9 meses, en que le dieron muchos y muy grandes combates de lombardas, y tiros de pólvora, y cuartagos y ingenios, y ponían en el cerco muy gran recaudo, y algunas veces cuando pensaban los cercadores que en más estrecho tenían a los cercados, les mostraban de dentro perdices, naranjas y otras cosas demodradas. En fin, tanto estrecho les pusieron que se jovieron de dar a merced del rey con algunos partidos en que el rey los tomó, y mandó ahorcar muchos y degollar otros, en que luego ahorcaron y degollaron 29 hombres, y después otros muchos. Y esto fue en tiempo de 8 o 9 meses que duró el cerco, y se vino a tomar el año de 1476 en el mes de febrero. En este tiempo no cesaban guerras, robos, rapiñas, muertes, peleas entre caballeros, fuerzas en los pueblos y en los campos, y injusticia, y sacrilegios de poca honra que cataban a las iglesias y clerecía por toda Castilla. Cá ardía su fuego entre las parcialidades, y entre muchos ladrones cosarios que andaban con la voltoria del tiempo, y no hacían sino robar nombrándose de la parte que se les antojaba, o según veían el tiempo o el lugar en que se hallaban, y veían que les convenía donde no eran conocidos. Y asimismo todas las fronteras de Portugal ardían en vivas llamas de robos y hurtos y cautiveríos que los castellanos de la parte del rey don Fernando y otros muchos ladrones hacían en tanto grado que de las camas los sacaban de noche de los lugares y los traían cautivos a Castilla, a ellos y a sus fijos, y haciendas y ganados, de donde procedió despoblarse muchos lugares de la frontera entre Portugal y Castilla, también de Castilla como de Portugal, y se huían y metían los reinos adentro. De Castronuño y Cantalapiedra. De Castronuño y Cantalapiedra, que fueron dos fortalezas muy proveídas de ladrones y malos hombres, y de hombres que habían gana de ganar robando y faciendo la guerra, fue de donde más daños se recibieron en Castilla, en las tierras reales de parte del rey don Fernando. Castronuño era muy fuerte fortaleza Ribera de Duero, y era del prior de San Juan llamado Valenzuela, que era criado y muy servidor del rey don Enrique, y en el tiempo de sus guerras y trabajos que Jobo cuando alzaron por rey al rey don Alonso su hermano en Castilla, la tomó y se alzó con ella por el rey don Alonso un ladrón mal hombre llamado Pedro de Mendaño, fijo de un hombre zurrador vecino de Paradinas aldea del obispado de Salamanca que fue muy valiente en su oficio de robar y matar y hacer la guerra. Uno de los que el tiempo de las guerras crió, el cual triunfó tanto y creció desde allí que todas las tierras de las comarcas le tenían y habían miedo en demasiada manera. Y desde que falleció el rey don Alonso, nunca hubo disposición de tiempo para le sacar de allí.
Y al tiempo que falleció el rey don Enrique quedó el criado gusano inficionado, grueso y poderoso verdugo para aquella tierra, que allegaba cada vez que quería 500 y 600 de a caballo, y peones cuantos quería, con que sojuzgaba a Medina del Campo, a Valladolid, y a Toro, y a Zamora, y a Salamanca y a todas sus tierras y lugares que nunca le faltaron en aquellos tiempos otros de su condición. Y algunos caballeros de los grandes lo habían en dicha tenerlo por amigo, y otros lo querían mal y les pesaba de tan gran subida como había subido, por ser de tan baja suerte, y por haber rapiñado, y por la disposición del tiempo no se curaban de poner con él en armas, y algunos pueblos y personas particulares y muchas se le ofrecían con servicios porque no les robase y ficiese mal. Y el duque de Alba don García que entonces era, se puso un tiempo a lo castigar, y con la mala disposición del tiempo de guerras y vueltas no pudo, cá lo halló mucho poderoso para entonces, cá él tenía 7 fortalezas muy cerca unas de otras en Ribera de Duero, cá él tenía a Castronuño y a Navares y a Cubillos y a Iglesias y otra fortaleza en la Ribera, y tenía a San Cristóbal y a Árabe y tenía en todas y en cada una de ellas su alcaide, todos rufianes y ladrones y muy malos hombres. Estas 7 acogidas tenía el alcaide de Castronuño y aún otras de tierras de sus amigos de donde salía a hacer 1000 saltos y robos en todas aquellas comarcas, y al tiempo que falleció el rey don Enrique y comenzaron de reinar el rey y la reina, no siguió su partido porque no le confirmaron y dieron lo que tenía hurtado y robado como hicieran otros que siguieran su partido si les dieran lo de la corona real que tenían robado y por fuerza. Mas como aquellos que entran a reinar y sojuzgar y cobrar lo perdido como reyes de la tierra y no a ser sujetos de nadie y entraban a ser temidos y no a temer, no quisieron dar por precio de sujeción lo que era suyo ni sojuzgarse como hizo el rey don Alonso de Portugal, que porque fuesen con él les confirmó y mandó lo que tenían y más que no tenían, y por esto este alcaide de Castronuño siguió la vía y parcialidad del rey de Portugal. En Cantalapiedra hubo 2 alcaides en aquel tiempo. El primero fue García de Melo que quitó el rey de Portugal cuando por allí fue, y puso a Alonso Pérez de Viveros, y los capitanes que de allí facían la guerra a el rey don Fernando, eran Cristóbal Bermúdez y Juan de Tobar señor de Cívico y de la Torre, caballeros de Castilla, los cuales hacían daños y a las veces los recibían y a las veces algunos. Y después algunos de ellos fueron degollados por mandado del rey don Fernando, que fueron presos en una batalla, y como quiera que acaeciese en aquel tiempo siempre acaeciese victoria, y llevaban ventaja los del rey don Fernando sobre sus contrarios. De cómo se ganó a Zamora. Zamora se tomó en esta manera. Era alcaide de la Puerta un ciudadano llamado Valdés, y estando en propósito de dar entrada al rey don Fernando, el rey don Alonso supo alguna cosa de ello y envióle a llamar y vino a la ciudad, y díjole lo que de él le hablan dicho, y él mostró de aquello sentimiento, y pidió por merced al rey que quisiese tomar las llaves de la puente, y el rey confiado se las dejó y no trató por entonces de más, y este Valdés hizo un baluarte luego detrás de las puertas de la torre de la puente, y el rey le volvió a enviar a llamar aquella noche. Y dijo que no era hora, y tornóle a enviar a llamar, y dijo entonces, afuera, afuera, Fernando, Fernando, y el rey le mandó dar muy gran combate aquella noche y poner fuego a las puertas, donde le mataron los de la torre mucha gente de la más honrada que allí traía, en que después de quemadas las puertas vieron el baluarte, y vieron que era imposible tomárselas y dejaron el combate, y de esto el rey don Alonso fue muy triste, y temió estar en la ciudad, y otro día partióse para Toro, y dejó muy buen recaudo en la fortaleza. Y entonces Valdés y Pedro Macarego, otro caballero de la ciudad, enviaron por socorro a las guarniciones y valías del rey y de la reina más cercanas, y una noche metieron en la ciudad tanta cuanta gente quisieron, que nunca fue sentida, y tornaron la ciudad, la cual estaba de buena gana de sedar al rey don Fernando, y allí robaron y despojaron a todos los portugueses que pudieron, y todos los de la valía del rey don Alonso fueron a la fortaleza por donde pudieron. Luego pusieron cerco a la fortaleza las guarniciones del rey y de la reina, y Valdés y Pedro Macarego que ficieron este concierto, escribieron al rey y a la reina lo que era fecho y que no tardasen de les venir a socorrer. El rey don Alonso desque supo que la gente del rey don Fernando estaba en la ciudad, vino luego desde Toro con gran gente, y con el príncipe de Portugal don Juan su hijo, que rey de Portugal se llamaba, y el duque de Guimarães, y el condestable su hermano, y otros muchos caballeros portugueses, y el arzobispo de Toledo, y Alonso Carrillo señor de Maqueda su sobrino, y otros muchos caballeros castellanos, y asentó su real sobre Zamora de Cabo del Río, en manera que el río Duero estaba en medio del real y de la ciudad. Y de allí bombardeó las torres de la puente, estuvo allí con fasta 3500 de a caballo y más, y con fasta 5000 peones 15 días.
En tanto vino el rey don Fernando, y entró en Zamora con la gente que pudo, y cercó mejor la fortaleza, y ansí estaban ambos reales el río en medio. Y desque el rey don Alonso vido que no podía socorrer la fortaleza de Zamora, ni feiser cosa en su honra, levantó su real y fuese orilla del río arriba la vía de Toro, y echó el fardaje y el peonaje, y el príncipe su hijo y los otros caballeros ordenaron sus batallas atrás, y comenzaron el viaje con fasta 3500 de a caballo poco más o menos que allí tenían. Otros decían que alzó el real por temor, que supo que venían grandes gentes en socorro del rey don Fernando. Y como el rey don Fernando sintió que se querían ir, mandó prestamente alistar toda la gente que allí tenía, y fizo muy aína con mucha madera adobar lo quebrado de la puente, y pasó en peos del rey don Alonso fasta 2500 de a caballo y 5000 peones, poco más o menos, y ordenadas sus batallas, llevando la delantera don García de Toledo duque de Alba con una gruesa batalla de caballeros, con 2 capitanes caballeros sus parientes casados con 2 sobrinas suyas, el uno era don Alonso de Fonseca señor de Alaejos y Coca, y el otro Pedro Dávila señor de Villafranca y Las Navas. Siguió el rey don Alonso orilla del Duero arriba camino de Toro, y alcanzáronlo a 2 leguas de Toro y 3 de Zamora, y aquí era muy tarde, y el rey don Alonso y sus batallas, desque vieron la gente y que no se podía excusar la batalla, ordenadas sus haces, se vinieron a encontrar con las batallas del rey don Fernando, y el duque de Alba rompió por medio con su gruesa batalla, y desbarató mucha gente y derribó de los contrarios. Y entonces los reyes ambos rompieron con sus batallas, y pelearon muy fuertemente de ambas partes. Y al fin el rey don Alonso fue vencido y desbaratado, y mucha de su gente muerta y ahogada en el río. Y su fijo el príncipe de Portugal quedó con una gruesa batalla de caballeros a una parte encima de un cabezo que nunca osó romper, donde cogió muchos de los que iban desbaratados de la pelea. Y el rey don Alonso escapó de la batalla huyendo con 8 de a caballo, y fue esa noche a aportar a Castronuño que estaba por él, donde le acogieron. Esta batalla se comenzó muy tarde y llovía, y peleando le cerró la noche, que si de día fuera, muy mayor dado hubiera de muertes de gentes. Murieron en el río ahogados muchos del rey don Alonso, que los atropellaron las batallas del rey don Fernando y facían caer dentro, y otros por huir. Y como era orilla del río no se podía excusar, y entre pelea y ahogados en el río, a lo que se pudo saber, murieron 1200 hombres de la parte del rey don Alonso, pocos más o menos, en que jovieron gran despojo y presa el rey don Fernando y los suyos, de caballos, y armas, y prisioneros, y oro, plata, y ropa y otras muchas cosas. Fue muerto en esta batalla el alférez del rey don Alonso, y desarmado y tomado el pendón real, el cual con el arnés del dicho alférez, y con otras muchas banderas que allí se tornaron, fue traído a Toledo y puesto en la capilla de los reyes donde está hasta hoy, y estará para memoria. Fue aquella noche preso el conde de Alba del Liste don Enrique, hermano del almirante viejo que iba en la batalla del rey don Fernando, y siguió el alcance fasta Toro, y allá lo prendieron, y era hombre de más de 60 años, y después salió por rescate. Y la gente del rey don Fernando jobo muy poco daño de muertes de hombres. Esta batalla fue primero día de marzo, primero viernes de Cuaresma año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1476 años. Vencida la batalla, vueltos del alcance los que le siguieron, la gente del rey don Fernando, así peones como caballeros, cogieron el campo y toda la presa que allí jovieron delante del príncipe de Portugal, que no se movió nunca aquella noche de encima de un cerro, fasta que a la medianoche el rey don Fernando se partió, cogida su gente con la presa a Zamora. Entonces el príncipe de Portugal se partió para Toro. La reina doña Isabel estaba en este medio tiempo en Tordesillas, y lo supo en poco espacio. Así volvió el rey don Fernando a Zamora con mucha honra vencedor, y fizo cuenta que en aquella noche nuestro señor le había dado a toda Castilla. En esta batalla se falló con él don Pedro González de Mendoza obispo de Sigüenza, arzobispo de Toledo que después fue, y le sirvió mucho y peleó con el roquete sobre el arnés. Fue este día de este vencimiento día de San Albin Confesor, del cual se hacía en Castilla fiesta menor de 3 liciones, y el rey y la reina mandaron desde este día honrar su fiesta y feiser mayor de 9 liciones y segunda dignidad como se feis hoy.